Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Un tema que nos tiene que preocupar a todos, no solamente en Colombia y en ciudades como Bogotá y Medellín, más intensamente, sino en el resto del mundo y que está de moda, evidentemente. Y yo me refiero a la contaminación ambiental. No hablo propiamente de la contaminación a causa de las basuras, no. Hablo de la contaminación ambiental. Por estos días, ya llevamos más de 2 semanas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y 9 alcaldes más que constituyen el área metropolitana del Valle de la Aburrá, ha tenido que declarar la alerta roja, 6 horas de restricción con pico y placa para más de 450.000 vehículos y motos, debido a que se hace imposible la respiración. El Valle de la Aburrá, que es muy estrecho, pero muy estrecho, en un punto llega a tener apenas 7 kilómetros de ancho, se está concentrando siempre alrededor de finales de febrero, marzo, y a veces se prolonga un poquitín cuando ya entran en forma las lluvias. El aire, smog, partículas microscópicas, y durante 5 años continuos, los últimos 5, esta medida ha tenido que ser adoptada por varios alcaldes por la misma razón. Claro, la ciudad ha pasado de tener 450.000 vehículos hace 5 años a casi 1.500.000 carros, fuera de 500.000 motos. Y resulta que esos carros no están en el mejor estado. El promedio de vida que tienen de 15 años, con tecnologías obsoletas. Pero no solamente son los carros, las volquetas, los vehículos de distinta categoría, las tractomulas, que trabajan a base de diésel, como todos sabemos, y diésel sucio, lleno de azufre, con unos índices que superan todos los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Por eso Medellín está incluso por encima de ciudades, es la 9ª ciudad de más contaminación del mundo. Y en algunos casos está, al igual que Chile, que México, que Sao Paulo, que Río de Janeiro, para citar unos pocos casos. 2 invitados especiales. Un médico, él es neumólogo infantil, es el doctor William Parra, es docente de la Universidad de Antioquia, es un estudioso a fondo de este fenómeno y de todo lo que ha degenerado en enfermedades broncorrespiratorias, y tiene unas estadísticas verdaderamente espeluznantes sobre el número de personas que se mueren al año. Casi 7 millones de habitantes en el planeta solo por contaminación, y no sé si ese dato incluye, doctor Parra, ahorita hablamos de eso, a las personas que fallecen por el problema del tabaco. Y tenemos un doctor en ciencias ambientales de la Universidad de California. Él es ingeniero civil, ha estado muy vinculado a la Universidad de los Andes, donde es profesor y es vicerrector de desarrollo, y también que tiene que ver con egresados. Los dos nos van a decir, cada uno desde su punto de vista, por qué esta contaminación tan alta, porque Medellín la tiene más alta que la ciudad de Bogotá. No obstante que Bogotá es una ciudad que tiene 9 millones, es todo un país, 9 millones de habitantes, y bueno, el número de vehículos son más de 4.500.000 entre carros y motos. Doctor Beren, bienvenido. Muchas gracias. Doctor Parra, encantado de estar con usted. Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos para todos. Muy amable, doctor Parra. A ver, desde el punto de vista de las causas de este fenómeno, donde desde luego hay factores meteorológicos en el Valle de Aburrá, que ha obligado a estas medidas tan drásticas, ¿qué más? ¿Cuál es el verdadero origen, el verdadero problema de fondo, de carácter estructural, que ningún gobierno, ni nacional, ni local, ninguna autoridad ambiental ha querido enfrentar por donde es, para tratar de solucionar el problema de raíz? Sí, de acuerdo, Darío. Aquí tal vez una cosa que vale la pena destacar es el diagnóstico de cuál es el problema y cuáles son sus causas. Está bastante bien realizado. O sea, nosotros sabemos exactamente cuál es el problema y cómo solucionarlo. Falta es que implementemos esas soluciones.
Ahí, digamos, lo que se puede aclarar es lo siguiente. Lo primero es cuando uno habla de contaminación del aire, hay muchos parámetros, muchas sustancias, muchos gases que son causales de la contaminación. Sin embargo, cuando uno mira un problema como el de la ciudad de Medellín o Bogotá u otras parecidas, la causa del problema, el contaminante para el cual se violan las normas, para el cual se incumplen las legislaciones ambientales, es exclusivamente lo que se conoce como material particulado. Es la presencia de hollín, la presencia de ese carboncillo que no se puede quemar cuando uno quema un combustible. La manera más fácil de imaginárselo es, si uno hace una chimenea en su casa y quema madera, esa madera se convierte en ceniza. Algo similar ocurre incluso cuando el combustible es líquido. Hay un pedazo de la materia orgánica del combustible que no se deja quemar y eso se convierte en ceniza y luego sale por el tubo de escape y termina siendo luego respirado por nosotros, generando toda suerte de enfermedades respiratorias y cardíacas. Entonces, a lo que voy es, sabemos, está documentado, diagnosticado, no hay duda técnica, el problema de calidad del aire en Medellín es ese, casi que exclusivamente material particulado. Es decir, fundamentalmente las industrias que trabajan con... Vaya voy. Entonces, digamos, el diagnóstico es que ese es el problema. Y además ese... Y ya Más que los vehículos. Ya voy para allá. Entonces, el problema es el material particulado más que cualquier otro contaminante. Y segundo, entonces, ¿de dónde viene? El combustible que produce el material particulado es fundamentalmente el combustible diésel. El diésel, por sus propiedades físico-químicas, por la manera como operan los motores que usan diésel, tiende a promover mayor cantidad de formación de material particulado. Las industrias también, por supuesto, tienen su contribución, pero el vehículo es mucho más importante. El vehículo diésel, además porque uno está al lado del vehículo diésel. Un bus chimenea nos pasa enfrente todos los días, una chimenea industrial, uno en realidad nunca está en contacto con esa emisión, por lo menos de forma directa. Entonces, a lo que voy es, dentro de los que producen material particulado, los que más importan son los vehículos y dentro de esos, aquellos que usan diésel como combustible. Es mucho más importante como formador de diésel los buses que los carros particulares. Y eso hay que tenerlo en mente porque si uno sale a hacer una serie de medidas, por ejemplo, como las que han hecho en Medellín estos días, pues si yo solamente me concentro, por ejemplo, en vehículos privados, no estoy resolviendo el problema. No estoy diciendo que ellos hayan hecho eso, pero a lo que voy es, toca tener mucho cuidado que el problema son las partículas y el problema es el diésel. Pero bueno, el diésel tiene un alto contenido de azufre. ¿Ecopetrol no está produciendo un diésel más limpio, que era el compromiso y la petición de las autoridades? Esa es la tercera parte y con eso, digamos, se puede cerrar este primer diagnóstico y es, el diésel en Colombia en realidad ya mejoró mucho. Nosotros ya tenemos un diésel desde hace varios años, 2011, 2012, Ecopetrol, y no porque hubiera querido ni porque hubiera firmado unos pactos, una ley, la ley 1205 de 2008, obligó a Ecopetrol a que distribuyera un diésel de mejor calidad en referencia al contenido de azufre. Simplemente eso significa produce menos material particulado. Eso ya ocurre hace varios años. Y la razón principal por la cual se quería que se mejorara el diésel es porque con un combustible de mejor calidad, repito, como el que ya tenemos, se hace posible que los vehículos tengan tecnologías de control de emisiones. Eso en castellano es un filtro, es ponerle un filtro al tubo de escape del vehículo. Esos filtros, para poder poner los filtros, primero tienen que tener un combustible limpio. Ya lo tenemos hace varios años, en este momento no hay excusa para que los vehículos diésel no tengan filtros. Un filtro de estos reduce en un 90% las emisiones. La causa fundamental de que las ciudades colombianas se estén contaminando, en particular Medellín y Bogotá, es porque la flota diésel no tiene filtros. ¿Y por qué? Porque la norma nacional y la norma local de las ciudades, que hace referencia a lo que producen los vehículos, simplemente es muy laxa. Aquí tenemos un problema simplemente que no hemos querido... Debe haber corrupción también en el medio para aquellas entidades que están encargadas de decir y autorizar que ese carro puede salir a las calles. Más que corrupción, yo creo que es un tema de presión. La norma ambiental siempre que uno se inventa una norma ambiental, se afecta a algún interés especial. Eso siempre pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Y ese interés económico particular batalla la norma. El problema es que el Estado debería estar de este lado de la batalla y no del otro. Eso lo digo es para contar lo siguiente. Los filtros de los que estoy hablando es una tecnología que existe hace más de 10 años, muchas ciudades del mundo los utilizan, en América Latina. Pero nos mandan entonces una cantidad de vehículos que allá no admiten y los despachan para Colombia. Como nuestra norma es laxa, nosotros no producimos buses y camiones en general, nosotros los importamos fundamentalmente de Estados Unidos y de México. Y como bien dice Darío, nosotros estamos importando vehículos de hoy está pasando eso. En este instante estar viniendo unos containers o unos barcos con camiones para Colombia, Estados Unidos, en donde esos vehículos no podrían circular allá porque no cumplen con la norma ambiental de allá, se consideran tecnología obsoleta, tecnología que es peligrosa para el ambiente y para la salud. Y nosotros sí los compramos.
Bueno, ya regresamos en unos segunditos con el médico, con el neumólogo infantil, con el doctor William Parra, que nos va a explicar, después de haber escuchado el diagnóstico, muy técnico por cierto, pero muy claro y muy determinante, acerca de los efectos que está produciendo en las personas, en su salud y en su bienestar, el exceso de contaminación, que en el caso de Bogotá y Medellín es verdaderamente alarmante. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Doctor Parra, ¿cuántas personas al año mueren en el mundo por la contaminación ambiental y en Colombia y en Medellín o en el Valle de Aburrá? Me faltaría adicionarle algo a lo que mencionaba el experto que me antecedió, de que el diésel en el año 2012, la Organización Mundial de la Salud lo declaró cancerígeno, el diésel. O sea que eso es un detalle muy importante. Y lo otro es que el diésel produce 6 veces más material particulado que la gasolina. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud mencionan más o menos 7 millones de personas que mueren en el mundo por la contaminación. De esto hay que definir. 3.7 millones son por la contaminación externa, o sea, contaminación ambiental externa. Y más o menos 4 millones por contaminación intradomiciliaria, que no le hemos parado mucha bola, pero que es fundamental, es importantísimo. Nuestros niños, nuestros ancianos están expuestos en el domicilio a contaminación interna. Y esta contaminación interna está dada por tabaquismo, por el gas, por los productos industriales, pinturas, etcétera, que se inhalan dentro del domicilio. Entonces, de estas muertes por contaminación externa, el 80% tienen origen cardiovascular, 40% ataques al corazón y 40% ataques cerebrales. Del otro 20%, 11% son afecciones pulmonares crónicas, un 6% por cáncer de pulmón y un 3% por infecciones respiratorias agudas en niños. O sea que estamos hablando, pero lo más dramático de todo esto es que la mayoría de estas muertes, el 88% de estas muertes se dan en países en vías del desarrollo como el nuestro. Porque los países industrializados prácticamente están aportando únicamente un 18 o un 20% de esta mortalidad. O sea que esto es muy impactante, estas cifras. En la ciudad de Medellín, las cifras que hay es que más o menos serían más 3.000 personas al año que fallecen a consecuencia de la contaminación ambiental. Esto nos da 8 personas por día. O sea que muere una persona cada 3 horas por motivo de la contaminación. Ese es un dato verdaderamente impactante, doctor Parra. Cuando uno ve en Shanghái, por ejemplo, o en Beijing, o en otras ciudades del mundo que tienen un altísimo grado de industrialización todavía a base de carbón o de realmente factores que no se degradan y que lo que ustedes llaman partículas microscópicas, esa contaminación particular, Sí. uno las ve con tapabocas y así caminan, salen a la calle, montan en bicicleta. ¿Eso sí sirve para algo? O sea, las famosas mascarillas tienen poca evidencia en el mundo. Hay un estudio hecho en Tokio, donde a algunos ciclistas los pusieron con tapaboca de las que usamos nosotros aquí, el famoso trapito. El trapito no sirve para nada, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando de partículas pequeñas, de 2.5 micras. Las partículas grandes, pues prácticamente no entran al tracto respiratorio. Partículas mayores de 10 micras se quedan en la nariz. Las partículas entre 10 y 2.5 llegan a garganta, y hay otro pequeño porcentaje, las menores de 2.5, llegan a tráquea y a bronquios y alvéolos. Y las ultrafinas, que son de 0.1 micra, menores de 0.1,
esas llegan hasta el alvéolo y pasan al torrente circulatorio. O sea que la mascarilla que podría servir serían las mascarillas industriales. Pero en ese mismo estudio en Tokio, a una serie de ciclistas que les pusieron esas mascarillas no las soportaron de más de 10 o 15 minutos, porque era imposible soportar esa mascarilla mientras se transitaba en bicicleta. O sea que podemos decir en este momento que no hay una mascarilla aceptable para transitar en los medios. Lo que menciona la Organización Mundial de la Salud es que las ciclorrutas deberían estar alejadas de las autopistas, cosa contrario que pasa en nuestros países, que las ciclorrutas están al lado de las autopistas. O sea que los ciclistas se exponen a la mayor contaminación. Entonces, las ciclorrutas deberían estar, como decir, un atajo para llegar a determinado punto, ¿cierto? Por fuera de mayor congestión vehicular. Y ojalá evitar las áreas de los sitios donde llegan varias vías importantes, porque ahí viene un atajo o un atascamiento, y el ciclista tendría que parar también y exponerse a la contaminación. Lo otro importante sería utilizar los famosos relojes digitales para medir, así como miden la temperatura y miden los grados centígrados, medir la contaminación y decirle a la gente, mire, en este sitio la contaminación del material particulado es tanto, ¿cierto? Para que usted defina y decida unas rutas alternas para llegar a su sitio de trabajo. Pero bueno, no, esas soluciones en ciudades como Bogotá no son tan fáciles de desarrollar ni de poner en práctica. Entonces, ¿qué hace una persona, un niño en el colegio, o en el jardín, o una persona que está en bachillerato, o que tiene obligatoriamente que cruzar la ciudad de punta a punta con esa alta contaminación? ¿No hay ninguna defensa? O sea, no, la mejor defensa sería, ya habíamos mencionado de que en los vehículos, el automóvil solamente contribuye al 6% de la contaminación. El gran material particulado lo están produciendo los camiones, las volquetas y los buses, ¿cierto? Y sobre todo lo que ande con diésel. Entonces, porque la misma Organización Mundial de la Salud dice que si anda en bicicleta, en media hora absorbe 2 veces más de lo que puede absorber alguien que anda en un vehículo de contaminante. Entonces hay que buscar, son rutas alternas. Y la otra cosa, horarios diferentes también, ¿cierto? Porque sería otra solución. Poner horarios diferentes para que no haya esa aglomeración en horas pico, donde se concentra la mayor contaminación. Porque los datos son impactantes. Por ejemplo, hay un trabajo sobre el dióxido de azufre. Los niños que sufren asma, si se exponen 10 minutos a este contaminante, hacen exacerbaciones asmáticas. Por eso se aumentan los problemas respiratorios en esta época de alta contaminación, porque se están exacerbando los cuadros respiratorios agudos en niños. La Organización Mundial de la Salud dice, dime en qué calle vives y te diré qué aire respiras y de qué te enfermas. ¿Y de qué te puedes llegar a morir? Ya regresamos a Entérate de Caracol Internacional. Último segmento en Caracol Internacional, en Entérate. Doctor Parra, esos filtros que exigen en todos los países desarrollados para sus vehículos y que se pudieran y se tendrían que instalar también en Colombia por parte de los buses, de los camiones, de las tractomulas y todo lo que usted ha mencionado, ¿sí sirven, realmente previenen y descontaminan el ambiente? Sí sirven, porque mire que tenemos un trabajo aparecido en el New England Journal of Medicine, que es una revista de alto turmerqué en el medio médico, donde mencionan una acción exitosa en la ciudad de Los Ángeles. Estamos hablando de una capital pues con mucha población, mucho vehículo, pero ellos allá mejoraron el aire en el 50%. Y los niveles de dióxido de nitrógeno los bajaron más de un 30%. ¿Cómo hicieron esto? Hicieron esto primero, reforzando la calidad del aire,
promovida a través de los reguladores, no solamente locales, sino estatales y federales. Mejoraron los vehículos, mejoraron las fuentes de combustible, los filtros que mencionaban acá en este momento, que sí son, o sea que este es un trabajo donde nos demuestran, esto se hizo en más de 2.000 niños, entre 11 y los 15 años. Entonces, les mejoraron el aire y la conclusión del trabajo es que el aumento de la calidad del aire es igual a una mejoría en la calidad de salud. Claro. O sea que redunda en esto. Ahora, en el caso que está mencionando el doctor Parra, que usted lo había indicado desde el principio, atacar realmente de manera estructural el fenómeno de la contaminación ambiental en las grandes ciudades, con condiciones meteorológicas como la de la ciudad de Medellín y Valle de Aburrá, pues tendría que ser una obligación del gobierno hacer respetar la norma y además no estar firmando tratados comerciales a diestra y siniestra, sin importar la clase de vehículos que nos van a mandar de México, de los Estados Unidos o de otros sitios. Ciertamente, Darío, mira, yo quiero ser reiterativo en este segmento final para decir lo siguiente. Es muy importante que Medellín y otras ciudades grandes de Colombia que están contaminadas realmente hagan caso de este diagnóstico, que la conocen ellos también. Decir que vamos a sembrar 1 millón de árboles, que ojalá lo hagamos, y tienen muchas otras razones, eso no va a resolver el problema de contaminación del aire. Decir que vamos a promover medios no motorizados, eso también es una buena idea que va en el sentido correcto, eso no va a resolver el problema de calidad del aire. Echarle la culpa a Ecopetrol porque el combustible nuestro no es igual que el de California, es verdad, el de California es mejor, pero el de nosotros es suficientemente bueno. El llamado es de verdad, como lo decía Darío ahorita, es la norma ambiental, tenemos que hacerla más exigente, tenemos que hacer obligatorio el uso de estos dispositivos sin excusas, sin irnos por la tangente, sin hacer llamados a la colaboración ciudadana, que me parece otra vez muy interesante, qué bueno que pero no resuelve el problema. Pero eso no va a resolver el problema. En este momento, más del 80% de las emisiones de material particulado en una ciudad como Medellín vienen de la flota diésel. La única manera de resolver eso es con tecnología de control de emisiones o usando un combustible alterno que no produzca tanto material particulado. Entonces, lo importante es que el vehículo sea limpio. Y toca empezar ya, Darío, porque hay otro mensaje importantísimo. Estas tecnologías no son retroactivas. No es que yo diga hoy, saco una norma, hago obligatorio el uso de los filtros y toda la flota. En Colombia hay unos 400.000 vehículos de carga pesada. Entonces, no sirven para esos 400.000, sirven de aquí en adelante. Entonces, cada mes que nos demoremos, cada año que nos demoremos es otra importación de vehículos sucios que toca esperar hasta que se cumpla la vida útil para poderlos sacar de operación. Y lo último, y yo creo que este mensaje también es súper clave, no tenemos que convivir con una ciudad contaminada. Las más grandes ciudades del mundo ya no están contaminadas. Ellos lo resolvieron. Este problema tiene solución, está a nuestro alcance económico y técnico. Lo que tenemos que hacer es voluntad política y resolverlo. Necesitamos una ley que haga obligatorio el uso de los filtros de partículas. Bueno, ahí está, el Congreso tiene la tarea por adelantar y el gobierno presionar y garantizar que esta norma se vuelva mucho más estricta, menos laxa y la haga cumplir de aquí en adelante. Doctor Vélez y doctor Parra, muy amable por habernos acompañado en un tema tan interesante y muy educativo. Muchas gracias por la oportunidad, Darío. Bueno, gracias, buenos días para todos, hasta luego. Gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Y los espero como siempre la próxima semana.